La semana pasada o las últimas 2 semanas hemos estado viendo lo que ha sucedido en el pueblo de Israel entre los sacerdotes. Lo que hemos visto es la fidelidad en capítulo 1, versículo 1 a 5 de Dios en elección, en predestinación, en llamar a la gente a ser su pueblo, y después él explicando a los sacerdotes cómo han fallecido, cómo han fallado no fallecido, pero han fallado en el proceso de dar gloria y honor a su nombre, y hoy en día sigue esa mentalidad. Versículos 1 a 9 es a donde Dios va a seguir hablando a través de Malaquías, muy directo con los líderes ahí. Pero hay algo que no es solamente para líderes, es para todo creyente. Cómo debemos vivir en nuestras vidas diarias. Cómo debemos ver lo que dice la palabra y cómo esa palabra debe cambiar nuestras vidas. Entonces, hay una comparación que está siendo hecha en estos 9 versículos. Lo que significa ser un sacerdote fiel y lo que significa ser un sacerdote infiel. Y ustedes pueden leer, voy a leerlo, y yo quiero que ustedes estén listos viendo lo que dice la palabra en este capítulo acerca de estos 2 ejemplos. Entonces, pongamos atención a la palabra de Dios. La palabra es suficiente y eficaz y útil para nuestra instrucción. Entonces, pongan atención. Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara y el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdad, instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios de los sacerdotes deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de las de personas en la ley. Esto es la palabra de Dios. Pedimos ayuda. Padre Celestial, sabemos que nosotros mismos no podemos entender la palabra sin tu ayuda. Nosotros queremos entender más de ti. Nosotros queremos entender lo que significa vivir en vista de lo que la palabra enseña. Oh Dios, ayúdanos hoy en estos 35 pico minutos a aprender más de tu gloria, a ser apuntado hacia Cristo. Que tú puedas ser glorificado entre nosotros. Que no hemos llegado para honrar a un pastor
O no hemos llegado solo para hacer que hemos estado en la iglesia, pero hemos llegado para que tú tengas toda la gloria. Que nosotros podemos darte reverencia. Ayúdanos a hacerlo hoy, oh Dios. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, esto tiene algo que ver en todo este capítulo, la idea de doctrina y vida. Doctrina y vida. A veces hay gente que no le gusta la idea de hablar que de teología o doctrina enseña o nos ayuda a vivir en ciertas maneras. Pero cuando tenemos doctrina va a ayudarnos a pensar en cómo debemos ser transformados a través de la palabra de Dios. Porque teología es el estudio de Dios. Entonces estamos estudiando Dios y Él está enseñándonos lo que significa vivir. Y cuando empezamos aquí, dice, ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Él está teniendo la expectativa que ellos conocen el mandamiento. ¿A dónde va a conocerlo? A través de estudiar Él y sus escrituras. Entonces, a iniciar este texto, y vamos a verlo la siguiente semana, en versículos 10 a 17, cuando habla acerca del matrimonio. ¿Cómo debe influenciar lo que decimos, lo que confesamos, lo que pensamos acerca de Dios en la manera que nosotros vivamos? A veces, familia, hay un desconecto, ¿va? No hay una conexión. Un montón de gente dicen que son creyentes, pero ni actúan como son creyentes. No viven en una manera que su testimonio y su vida se encajan. Viven al opuesto. Y eso es exactamente lo que tenemos sucediendo en este texto. Primeramente con los sacerdotes y después la siguiente semana en matrimonio con el pueblo. Entonces, iniciando con los sacerdotes, estamos viendo que ellos estaban confesando algo, pero actuando en una manera diferente. ¿Y dónde viene esta idea de ser influenciado por lo que confesamos? Es la Shema en Deuteronomio, siempre es difícil decir esa palabra, Deuteronomy. Entonces, 6, 4 a 9 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ok, está confesando algo, ¿va? ¿Quién es Dios? ¿Y qué causa esa confesión? Siguiente parte dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como un señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa eso? Teología teniendo impacto en mi vida. Estoy confesando quién es mi Dios y ese está transformando la manera que yo vivo. Y la gente de Israel ya tenía eso grabado en su mente. Es nuestro llamado para vivir en línea de lo que estamos confesando. Mi doctrina no puede ser separado de mi vida y mi vida no puede ser separado de mi doctrina. Entonces, eso es lo que encontramos a los sacerdotes. Punto número 1 hoy es ministerio equivocado. Ministerio equivocado. Mire lo que dice el texto. Tenemos que ver lo que han hecho. Y es versículo 8 y 9. Nos explica lo que ellos han hecho. Mire, hay tres cosas que han hecho. Primeramente, ¿qué dice versículo 8? Pero vosotros os habéis, ¿qué? Desviado o apartado del camino. ¿Qué significa eso? Han dejado de vivir vidas santas. Han dejado de pensar en lo que significa ser creyente.
han empezado a pensar que ellos pueden caminar en cualquier manera al mismo tiempo llamando al nombre de Dios. Usando todos los miquis, porque en el capítulo pasado estaban todavía haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? En el capítulo pasado. Recibiendo ¿qué? Adoración, ¿va? Sacrificio. Y sacrificio que era dañada y no aceptable. Y ellos han dejado de caminar con Dios. Podemos verlo en los salmos. ¿Qué significa vivir con Dios? Caminar con Él diariamente, conociendo su palabra, estudiándolo. Pero ellos han desviado. Un desviado es salir del camino. Como ayer estaba ese bulla aquí en Suyapa yendo loco a un concierto, no sé qué era, y había desviado. Toda gente pasando por acá porque te querían evadir todos los cristianos que estaban allá. No estoy diciendo algo malo, pero es un desviado. Eso es la idea, que no estamos siguiendo en lo que Dios pidió. Ellos están fallando en caminando con Él diariamente. Pero es interesante porque a veces desviados no son algo tan notable. Este desviado de Suyapa solo era entrar aquí a Florencio. Es fácil, ¿va? Solo es por una calle. No es tan largo, no es que tenemos que ir alrededor de la ciudad para hacerlo. No, a veces un desviado es en cosas pequeñas en nuestras vidas. Es en no poner atención. Yo pienso yo que puede ser que algunos de esos sacerdotes dejaron la ley totalmente, pero habían otros que poco a poco empezaron a decir, no es tan importante la alabanza de Dios. Pero ya ellos están llegando suficientemente con algo para dar a Dios. Está bien. Es que ellos no aman a Dios, pero todavía llegan a la iglesia, entonces eso es suficiente. Están desviando en milímetros, no en pulgadas o en algo más, en pie. Pero poco a poco está desviándoles. Porque si usted vea un mapa y empieza a ir derecho, pero está desviado solo un poquito, no va a llegar al punto, ¿va? Es fuera de lo que a donde queremos ir. Y eso es lo que está sucediendo. Ellos han olvidado de Dios y han desviado, pero sigue más. Su desviado tiene consecuencias para lo demás, ¿va? Mire lo que dice el texto. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. ¿Qué han hecho ellos a las ovejas? Están ayudando a ellos ser desviados, a ellos no entender lo que las escrituras dicen. Ellos han sido una razón para que la gente no conoce la verdad de Dios. No han sido fieles y eso significa que las ovejas no están siendo fieles. Las ovejas han tomado o han sacado la palabra de ellos y están viviendo en maneras equivocadas. Por estos sacerdotes falsos, sacerdotes líderes que no están dando buena instrucción a la gente. Eso es porque debemos querer pastores y líderes que están enseñando la verdad hasta que es incómodo. Para decirle claro, la semana pasada Ariel me regañó porque yo llegué y dije, eso fue chocante la semana pasada. Y él me dijo, Aarón, la palabra a veces es chocante. A veces es incómodo ponerme acá y decir, estamos fallando en esto. Tenemos que hacer esto mejor por la gloria de Dios. Pero lo que ellos estaban haciendo es dando lo que la gente quería escuchar. Si ustedes están escuchando a otros pastores y nunca está llamándoles a ver la santidad de Dios, ver su pecado, ver mi pecado, si no están llevándonos a entender la pecaminosidad de nuestro pecado, nuestra necesidad de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el pastor no está siendo fiel, está equivocado.
No estamos aquí para darles charlas de ánimo. ¡Hey, ánimo! No, estamos acá para apuntarles a Cristo, a ver nuestro Rey, que vamos a celebrar lo que Él hizo para nosotros hoy en día. No estamos acá para que ustedes tengan ánimo y tengan una feliz vida. Yo quiero que tengan feliz vida, pero en crecimiento y conocimiento en Jesús. Una vida feliz es una vida que se encuentra en Jesús, no en su situación. Es en Jesús, pero ellos estaban pensando que ellos podían ofrecer instrucción en otras maneras. Pero la otra cosa que él dice en versículo 8 es que ellos habéis corrompido el pacto. ¿Qué significa eso? Eso es una carga directa, porque pesa. Lo que él está diciendo es, ustedes son y están actuando en idolatría. Han sido infiel. Si un hombre o una mujer llega a su casa hoy y dice, no ha sido fiel al pacto que hemos tomado. ¿Qué es? ¿Qué está diciendo? Que tiene otro Dios, que tiene otra mujer o otro hombre. Es exactamente lo que Dios está haciendo a los sacerdotes de la iglesia. Ustedes han fallado en amar a mí y están amando a otros, llevando a la gente a amar a otras cosas. Y están tratando de casi justificar su pecado, corrompiendo. A veces esa idea es sí, hay una diferencia entre quebrar y corrompir, ¿va? Porque la corrupción todavía tiene un poco de la verdad, ¿va? Estamos usando lo que hay para mostrar que estamos siendo fiel, pero no lo somos. Quebrar es algo diferente. Estamos separándonos, estamos quebrándonos de esa regla. Sí están quebrando la regla, quebrando el mandamiento, pero al mismo tiempo están corrompiéndolo para su beneficio. ¿Cómo podemos saber eso? Mire versículo 9. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y que hacéis acepción de personas en la ley. Está usando la ley para su beneficio. Acepciones de personas. Es algo que pienso yo que existe hoy en Honduras bastante en iglesias. En iglesias. Pastores, sacerdotes tienen su círculo. Sus meros que le dan acceso, que hacen acepción. Esta gente puede actuar así, pero los demás no. Pero esto es por su beneficio. Quieren andar con los meros, los fuertes. Todo eso es algo corrompido. Es algo quebrado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Si ellos han hecho todas estas cosas, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver? Tenemos que regresar a versículos 2 y 3. 9 podemos decir, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. La gente se burla de ellos. Hoy en día tenemos tanta gente que tienen temor y dudas de la fe por sacerdotes así. Por sacerdotes así. Queremos sacerdotes que viven para la gloria de Cristo. No sacerdotes, pastores, que han sido llamados a hacer ese trabajo, no por su propio bien, pero para la gloria de Cristo. Pero mire lo que está sucediendo, la gente está burlando y después Dios dice que Él va a llevar que ellos tengan vergüenza. Mire versículo 2. Si no escucháis y no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición
y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Hay consecuencias por el pecado. Nosotros podemos decir, pero Aarón, a veces hay iglesias equivocadas que siguen creciendo y son inmensas. Pero nosotros tenemos un Dios que toma todo en cuenta. Nada va a escaparle. Puede ser que esta vida no va a suceder. Pero las consecuencias por no conocer y predicar a Cristo y no conocer a Cristo son eternal. Pero mire, Él va más allá. En versículo 3. Porque no puedo decir la palabra, es difícil para mi lengua decir esta palabra, voy a usar otro. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré heces sobre ustedes. Es muy vulgar la manera que dice esta palabra en hebreo. Puede ser heces o vómito. Pero si va a Levítico, va a ver que era la cosa más horrible que alguien podía hacer, es tener heces puestos sobre su cara públicamente. Heces humana. Mostrando que hay desprecio para ustedes. Odio lo que están haciendo. Están quebrando mi ley. Yo soy un Dios santo que ha sido fiel con ustedes. ¿Por qué van a actuar así? ¿Por qué van a tomar en su corazón un deseo para otras cosas? Él está llamando la atención. Y hoy en día, familia, esto todavía está vivo. Podemos ver pastores, ministerios, cristianos que dicen una cosa y viven al opuesto. La gente piensa que los sacerdotes o los líderes son perfectos. Ustedes me conocen suficientemente para saber que eso no es la verdad. Soy pecador. Los pastores no son perfectos. Los pastores fallan. Pero ahora, hoy en día, hay algunos que quieren llevar cosas y corrompir la verdad para su bien. Para plantar iglesias que se miran bien, que no son fieles a la palabra, que crezcan en número, pero no en conocimiento de Cristo. El día que nosotros empezamos a predicar otro evangelio, yo les pido que salgan de acá y corren rápido a otra iglesia. Porque la idea es, queremos pastores que van a predicar el evangelio y hacen excepción de personas. Ya vienen las elecciones aquí en Honduras, ¿va? Y vamos a tener pastores saliendo y diciendo pro este candidato, pro ese candidato. Sabiendo públicamente que hay algunos que están a favor de aborto, a favor de LGBT cosas. Pero usando esos contactos para su bien, para su beneficio, corrompiendo la cosa. Corrompiendo la cosa por hacer acepción de persona y es desviado de la palabra. Hay gente que van a empezar iglesias porque es un buen negocio. Pero nosotros debemos querer pastores que quieren ser fiel. Lo que Dios está haciendo a estos sacerdotes es rechazándolos, regañándolos por un semicristianismo. Tiene un poco del cristianismo en eso. Hoy en día tenemos eso a todos lados. Muéstrame un hondureño que va a decirme, son pocos que van a decir, no soy creyente, que no conozco a Dios. Pero solo viendo sus vidas, su doctrina y su vida no se encajan. Y ustedes dicen, entonces tenemos que vivir perfectamente. No. Un cristiano, que es un verdadero cristiano, va a reconocer su pecado.
va a reconocer que está fallando, y cuando se está fallando va a reconocerlo. He fallado. He pecado contra ti, oh Dios, como David en Salmo 151. En 51. He fallado, Dios. No es vivir perfecto, es vivir en dependencia de Cristo. Y eso es lo que veamos en contraste en este texto. ¿Qué significa un ministerio correcto? Mire versículo 4. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. Quiero notar una cosa en esto. Dios va a ser fiel a su promesa. Es Él diciendo que su pacto con Leví va a seguir. Pacto siga con Leví. Él va a seguir enviando pastores fieles, porque Él va a causar la iglesia a crecer. Es Él que va a ser fiel. Pero a través de líderes que van a hacer estas cosas. Mire versículo 5. Que mi pacto con él era de vida, con Leví, y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos ver en un pastor, un líder que queremos? Reverencia por Dios. Eso debe ser por cada creyente. Hay un asombro cuando hablamos de las misericordias de Cristo, cuando hablamos de lo que Él hizo en la cruz, cuando entendemos la cantidad de pecados que hay en nosotros, cuando entendemos la gloria de nuestro Dios. Nos lleva a darle asombro y reverencia, adoración. Es una marca de un creyente. Eso es porque yo les dio ese libro el año pasado de asombro. Porque quiero que nosotros somos asombrados de la gloria de nuestro Dios. Pero a veces llegamos a la cena del Señor y cheque, un poco de pan y un poco de vino o jugo y nos vamos. Hemos perdido esa idea de lo que dice Salmos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Cuándo fue la última vez cuando ustedes estaban asombrados? Cuando Luis se cayó de su cuatri. A través de eso yo podía ver y dar reverencia a Dios. Porque ellos estaban tan metidos en las montañas, en el medio de la nada aquí en Honduras, que teníamos que pasar por lugares cerca de Zambrano que grabó mi atención. Y la respuesta era, solo puede ser Dios que hizo todo esto. Asombro, reverencia por Él y su palabra. Hay un deseo en este hombre que es para servir a Dios. Hay una reverencia para su Dios y está causando alabanza. Cuando no hay reverencia, podemos ver el opuesto. Eso inicia en nuestros corazones. Eso es a donde la alabanza empieza a hacer mal, es cuando nosotros no tenemos reverencia. Eso es a donde inicia todo pecado, cuando olvidamos quién es nuestro Dios. Pero ¿qué más? Este hombre en versículo 6 es un hombre que la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. ¿Qué significa eso? Él le encantaba la palabra de Dios. Era su deseo. Era lo que podemos ver en Salmos 23, como un árbol plantado a la par de un río. Es un líder que ama a la palabra de Dios, pues dice la palabra que sus labios no tenían iniquidad. Amaba la palabra.
quería sentarse bajo la palabra y ser instruido por la palabra. Y al mismo tiempo quiere predicar la palabra hasta que sea inconveniente o chocante o frustrante para la gente o para él mismo. Pero sigue en esto. No solamente es un hombre que tiene asombro, un cristiano que tiene asombro, ama la palabra, pero también es alguien de carácter. Mire versículo 6. No se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba mucho de la iniquidad. Tenía deseo para santidad. Tenía deseo para vivir en una manera santa. Es interesante lo que dice allá. No dice que era perfecto. Es importante que veamos eso. ¿Qué quería hacer esta persona, este sacerdote? Y apartaba a muchos de la iniquidad. Siempre estaba viendo que tenemos iniquidad en nosotros. Somos pecadores. La gente son pecadores, yo soy pecador, pero su deseo es que estamos dejando pecado, mortificando pecado, viviendo para la gloria de Cristo. Odia pecado, no es como vivimos con pecado, no, es que queremos odiar a nuestros pecados. Y es en el texto casi la idea que él sabía que hay pecado en nosotros. Vamos a luchar con nuestros pecados hasta que venga Cristo o hasta que vayamos a la tierra y estamos con Él en espíritu. Entonces la idea es, aquí hay un odio por pecado, pero es un hombre de carácter. Y finalmente podemos ver en versículo 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Este líder, este sacerdote, que es el puesto de la gente que Israel tenía durante el tiempo de Malaquías, era alguien que quería guardar conocimiento y sabiduría y darlo al pueblo. Recuerden en Esdras y Nehemías. Había bastante tiempo sin la palabra y la gente tenía ganas para la palabra y guardaron la palabra y llegaron para escuchar la palabra. Eso es lo que un buen pastor o líder va a hacer. Es lo que un buen creyente va a hacer. Va a tener deseo para la palabra, va a ser personas de carácter, van a ser gente que guardan sabiduría, van a ser ellos que están asombrados por quién es su Dios. Mi pregunta sería esto, familia. Eso es lo que estamos pidiendo a Dios, que seamos. Eso es lo que estamos pidiendo que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Eso es lo que estamos pidiendo para nuestros líderes en Honduras, para nuestros líderes en la iglesia, que sean ese tipo de persona. Lo que veamos en versículos 5 a 7. Personas que aman a Cristo. Pero hay algo a donde voy a terminar. Es que este ejemplo que tenemos en versículos 5 a 7 solo es una sombra. Solo es una sombra. ¿De quién? De Cristo. Porque el ejemplo que estamos siendo dado es de gente durante del tiempo de Moisés. Y ellos estaban apuntando a uno que iba a venir un día que iba a ser perfecto. Lo que dice Hebreos, un sacerdote, un sumo sacerdote que va a vivir perfectamente. Uno que va a amar a Dios perfectamente, que va a hacer todo lo que su Padre quiere, que va a tener las instrucciones en su boca y se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y rectitud, caminaba
conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Esto está apuntando a nuestro Cristo que vino, que murió, que resucitó y está a la diestra de nuestro Dios el Padre. Esto está ayudándonos a tener deseos para ese sacerdote que es 1000 veces mejor que Josué y Aarón y Rudy o lo que sea de cualquier pastor. Porque nuestro trabajo no es ser Cristo para ustedes, es apuntarles a Cristo. Tratar de vivir en esta manera, y todo creyente quiere vivir en esta manera, pero para que Cristo reciba toda la gloria. Porque tenemos un sumo sacerdote, en vez de dar estos sacrificios de animal, dio su vida. Puso su cuerpo en la cruz para mostrarnos la manera que Él iba a salvarnos. Las medidas que Él tomó para ser un sacerdote fiel a su pueblo. Que estaba listo para dar su propia vida. Para amar pecadores. Gente que aman a su pecado más que a Él. Y eso es porque celebramos esto, familia. Eso es porque llegamos y hay gente que si no son creyentes lleguen y vean que estamos tomando pan y vino y dicen, están un poco fuera del mente, estos acá. Porque para el mundo esto parece algo loco. Pero si somos creyentes, estamos confesando algo. Que nuestra esperanza no está en nosotros. No está en un pastor aquí, no está en esta iglesia. Está en Cristo. Está en un Dios que está resucitado. Esto está apuntándonos a Él. Eso nos da esperanza. Puede ser que ustedes llegaron hoy con dificultad en sus vidas, que nadie más sabe, con dudas en su mente, con dificultad, con pecado. Pero este Cristo es suficiente para usted, más que suficiente. No hay nada que puedes hacer que Él no puede perdonar. Nada. Porque si decimos el opuesto, que hay algo que Él no puede perdonar, no es suficiente este Cristo. Y lo que estamos confesando es, yo no soy suficiente, pero Él sí es suficiente. Él puede perdonarme, sabiendo todos los pecados que hay en mi mente, sabiendo todos los pecados que nadie más sabe. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Él inició esta plática con ellos era que su elección de ellos. No era algo que ellos hicieron para merecer su bondad y gracia. Era por su bondad y gracia que Él escogió a este pueblo. Y si sos creyente hoy, hay esperanza en eso. Porque mi vida es Cristo. Mi esperanza es Cristo. Mi futuro es Cristo. Mi herencia es Cristo. No es el cielo, es Cristo. Y familia, eso es lo que debemos ver. Nuestra esperanza no es en lo que sucede hoy después de esta reunión. Es en un Cristo que dio su vida para salvar a pecadores. Eso es nuestra esperanza. Un sacerdote perfecto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto, para enviar a tu Hijo, para morir para nosotros, para que nosotros podamos tener salvación en Él. Ayúdanos, oh Dios, ver que nuestra salvación no viene de nosotros. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Nuestra esperanza está totalmente basada en la obra terminada de Cristo. Oh Cristo, gracias. Gracias por amarnos tanto, sabiendo que nosotros vamos a ser infiel a ti. Y vamos a pecar y quebrar sus mandamientos y en pensamientos y en
acciones diariamente. Y ya sabiendo eso, todavía tomó la forma de siervo para amar a enemigos, oh Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por causar salvación en nosotros. Que a través de la palabra nos salvó. Nos dio un corazón nuevo para que podíamos entender la palabra. Oh Dios, si hay gente acá hoy en día que no te conoces, que no te conozcan, que puede darle un corazón viva, sacar esa piedra que está lleno de pecado y darles conciencia para que puedan entender la misericordia que hay en ti. Haremos esto en el nombre de Cristo. Amén.